¿Cuántos tienen Biblia? Acompáñenme a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y quisiera contarles o leerles un momento en la vida de Jesús y que lo tomemos como ejemplo. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo y que podamos ver qué es lo que Él dice acerca de las prioridades en nuestra vida. Y en los próximos minutos vamos a intentar también ubicar o priorizar en nuestra vida qué es lo importante y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, para que nuestras familias y también nuestros ministerios y nuestros trabajos puedan tener éxito en lo que emprendamos. ¿Amén? Bueno, dice Mateo 6, 24. Díganme si lo encontraron. ¿Lo tienen? ¿Sí o no? ¿Están buscando? Bueno, vamos a leer desde el 24 hasta el 34. Y dice así, la Biblia nos cuenta que Jesús estaba hablando, estaba compartiendo una palabra, un sermón, y Él dijo estas palabras que encontramos desde este versículo, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? A ver, mírenlo al de al lado y díganle, no te preocupes. Eso. ¿Por qué habéis de pagar? Por la boleta que habrá llegado. No te preocupes. Por tanto os digo, versículo 25. 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Verso 26, perdón. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? A ver, díganle al de al lado, tenés que tener un poco más de fe. No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? Que hay pizza, tranquilos. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana. Otra vez digan conmigo, no me voy a preocupar. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Jesús dice en la Biblia que les enseñaba a las multitudes, les enseñaba después en la intimidad a los discípulos, y como maestro, como líder, dejó algunos principios respecto a lo que tiene que ver con la búsqueda en nuestra vida de las cosas que necesitamos. Y ahí está el secreto, si lo que nosotros hacemos es estar en la búsqueda o si lo que nosotros estamos hoy cubriendo son necesidades, porque todas tus necesidades están cubiertas en Cristo Jesús. Y no está mal anhelar, crecer, prosperar, porque es el deseo de Dios que prosperes, pero la pregunta es si te está preocupando el hecho de qué vas a tener para vestir, qué vas a tener para comer, qué vas a tener para pagar, de si dónde vas a estar viviendo, si eso te está preocupando, porque Dios se quiere encargar de eso. A ver, digan conmigo, Él se está encargando. Y Jesús hizo una aclaración muy importante en toda esta enseñanza, en todo este sermón. Deja una enseñanza muy importante y tiene que ver con esto, con que no tiene que ser esa nuestra prioridad, no tiene que estar eso en primer lugar en nuestra vida, esa búsqueda, esa preocupación. Más bien nuestra búsqueda debería de ser por el reino de Dios. Y cuando digo el reino de Dios no digo venir a la iglesia o congregarme, tampoco digo estar sirviendo. El reino de Dios tiene que ver con un mundo espiritual, con algo interno nuestro, con la preocupación de a ver qué hice hoy en mi relación personal con Dios. A ver, díganle al de al lado, qué bueno que estás pasando tiempo con Dios. Y ese es el asunto. Estamos pasando tiempo con Dios, estamos buscando del reino de Dios, porque si lo hiciéramos, Dios dice que Él se encarga de añadir todas estas cosas. Así que mucho más en tiempo en el cual a lo mejor estemos pasando alguna necesidad o que en nuestra nación haya alguna crisis, tenemos que saber de que aquellos que priorizan el reino de Dios, y repito, estamos hablando de lo espiritual, aquellos que buscan a Dios
por sobre todas las cosas, antes que las cosas materiales, esos tienen que estar preparados, porque Dios les quiere transferir riquezas. Porque Dios está buscando hombres y mujeres fieles, a ver que puedan administrar y manejar. Hay alguien ahora mismo que quizás está perdiendo una fábrica, quizás está perdiendo un negocio y no sabe qué hacer y lo quiere vender a bajo precio. Y hay un hijo de Dios que lo va a tomar y lo va a pagar bien barato. O alguno lo va a recibir incluso sin pagar nada. ¿Esa está mejor o no? Pero hoy tenemos que pensar si nosotros estamos liderando como Jesús, porque ustedes son hombres y todos ustedes son líderes, porque algo lideran, o lideran trabajo, o lideran familia, o lideran ministerio, o lideran, no sé, en el tráfico, algo lideran, ¿o no? Digan conmigo, estoy liderando. Y un buen líder entiende que estar en actividad no necesariamente quiere decir estar logrando cosas. Hay personas que tienen todo su día ocupado. A ver, ¿te querés reunir con ellos? Espera, déjame ver en la agenda. Están muy ocupados. Pero quiero decirte que tener actividades no quiere decir que estés llegando a algún lado. Entonces, hoy tenemos que revisar esto. ¿Qué es lo que es prioritario en nuestras vidas, ¿no? Porque algunos están muy ocupados de verdad y no se trata de estar ocupados. Jesús dijo, es un asunto de prioridades, es un asunto de orden. Entonces digan conmigo, me voy a ordenar en todas las áreas. Así que les quiero dejar 2 preguntas para hacernos hoy, si ustedes las quieren anotar y pensarlas después en casa, estaría bien, ¿no? Quiero que se pregunten lo siguiente, ¿estamos usando algún criterio para determinar qué cosas son importantes en nuestra vida? ¿Qué cosas son importantes en nuestro trabajo? ¿Tenemos algún criterio? Por ejemplo, no sé, tengo un negocio y tengo un empleado, 2 empleados. Hay tareas que las puedo hacer yo, hay tareas que las pueden hacer los empleados. ¿Cuáles son las tareas que son importantes y que son las que yo debería hacer? ¿Tengo algún criterio o es así a la Bartola, ¿no? El que llegó lo hace, el que primero está lo encara. ¿Hay algún criterio en mi familia de lo que yo me encargo de esto, porque esto lo puedo hacer yo, vos te encargás de esto otro con la esposa, los hijos se encargan de otra cosa? ¿Hay algún criterio? Y la segunda pregunta, ¿estás poniendo prioridades en lo que estás invirtiendo de tu tiempo? Porque a lo mejor tu tiempo, por ejemplo, con las personas, tu tiempo quizás en el trabajo, tu tiempo quizás en servir a Dios, quizás estás poniéndole demasiado tiempo a algo que no da fruto, en vez de ponerle más tiempo a lo que sí rinde fruto, ¿no? Hay algo muy conocido, a lo mejor algunos lo escuchó, ¿no? Se habla mucho en las empresas, no recuerdo quién fue el autor que lo hizo famoso, ¿no? Creo que Pareto o alguno de esos, que dice que hay una regla de 80-20, ¿lo escucharon? Pareto fue, ¿no? Bien, muy bien. Bien, estoy bien, muy bien. ¿Y la escucharon o no? ¿Alguien no la escuchó? Si no, no la digo. ¿No la escuchó? Bueno, perfecto. Y lo que él dice es que con el 20%, o sea, del 100% de las cosas que hacemos, si nos enfocamos en el 20% de esas cosas y le ponemos toda la fuerza, vamos a lograr mucho más que enfocándonos en el 100% de las cosas. De todo lo que hacemos tendríamos que revisar, de enfocarnos en ese 20% que tiene más fuerza. Entonces, mucho más ustedes que lideran, mucho más los que tienen negocio, los que emprenden, mucho más aquellos que quieren crecer y que quieren ir a otro nivel. No podemos hacer todo, no podemos estar en todo, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces nos esforzamos mucho más por ese porcentaje de cosas importantes y las demás las delegamos a otras personas. Se puede hacer. A ver, digan conmigo, yo puedo hacerlo. Es más, les voy a decir algo. Les voy a decir lo siguiente. Un líder comprende que en algún momento de su vida, si quiere crecer, tiene que hacer esto. Parar la pelota y ver cuáles son las cosas prioritarias. No se puede hacer todo. Tiene que parar y decir, esto es importante, esto no es tan importante, esto lo puedo hacer solo yo, esto lo pueden hacer otras personas. Hay que hacerlo. Digan conmigo, tengo que hacerlo. Tenemos que establecer prioridades. A ver, déjenme leerles algo en la Biblia. Ahí, en el versículo 24, leímos recién de Mateo 6. Dice de esta manera, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es la declaración principal que hace Jesús respecto a este tema de las prioridades. Saquemos el dinero de lado ahora y hablemos de los principios en nuestra vida. Siempre que hagamos o que querramos hacer 2 cosas a la vez, vamos a terminar perdiendo. Tenemos que dedicarnos a full a algo. Es mejor dedicarse bien con todo a 1 o a 2 cosas que hacer 20 y hacerlas mal.
o hacer 10, o hacer 5, o hacer 7. Entonces Jesús está hablando en esta declaración acerca de elegir bien qué es lo que vamos a hacer. Digan conmigo, tengo que elegir bien. Y es fundamental que nosotros podamos elegir correctamente a las personas que vamos a ubicar en los espacios en los cuales ya nosotros quizás no nos vamos a mover. Y esto tiene que ver con crecimiento. Para crecer hay que hacer esto, no hay otra. Digan conmigo, tengo que crecer porque es lo que Dios quiere. Ahora, Dios no tiene puesta esta expectativa en nosotros de que seamos perfectos en todo lo que hagamos. Dios no nos pide eso. Pero Dios sí espera que lo que tenemos lo multipliquemos, y eso es crecimiento. Así que si Dios te va a demandar algo, algún día no va a ser de que, uy, no lo hiciste perfectamente o no lo hiciste de la manera que debías. No, Dios te va a demandar si lo que hiciste lo multiplicaste, o sea, si creciste. Así que quiero que pienses en esto los próximos minutos. Este año, el año pasado, he crecido, he llevado las cosas a otro nivel, lo que Dios me puso en la mano, lo llevé a la siguiente etapa. Cada día tendríamos que estar un poquito más comprometidos que el día anterior. Amén. Digan conmigo con la mano arriba, me estoy comprometiendo a lograr cosas grandes. El problema o la situación es que muchos de nosotros a veces tenemos lo siguiente, una reacción más que una acción. Y entonces tomamos la decisión de delegar o de, ¿cómo decir?, de ordenarnos y priorizar lo importante y lo otro, dejarlo para otras personas. ¿Cuándo? Bueno, número uno, cuando estamos frente a un problema. Se nos fue de las manos la situación y algo pasó, a alguien lastimamos, a alguien herimos o algo nos salió muy mal, en algo perdimos dinero, entonces dijimos, no, es hora de ordenarme. O sea, hay personas que reaccionan frente al problema. No tenemos que llegar a eso. Hoy mismo ustedes pueden llegar a su casa y tomar nota, agarrar un papel y decir, a ver, ¿qué es lo que yo hago en mi trabajo? Hacer una lista. A ver, ¿qué es lo que yo hago en la iglesia? Y hacer una lista. A ver, ¿qué es lo que hago en casa, en la familia? Hacer una lista. Y empezar a tachar y decir, no, esto lo puede hacer otro. Y yo me voy a dedicar más tiempo a esto. ¿Qué dices? ¿Se puede o no? Vamos, díganle al lado, vos podés. Hay otras personas que reaccionan, no por el problema que sucede o no porque haya sucedido algo malo, reaccionan por lo que otros le dicen. Entonces se acerca a alguien y les dice, mirá, esta parte no está bien, que si querés que yo te ayude, déjame a mí, te acompaño, yo sé de esto. Entonces reaccionan frente a la opinión de los otros. Y esto le pasó, por ejemplo, a Moisés. El suegro de Moisés vino y le dijo, mirá, no podés estar atendiendo a todo el pueblo, deberías de armar un equipo, gente que se dedique de tanto en tanto. Y entonces le habló sobre liderazgo. Y él dijo, está bueno. Y a veces reaccionamos porque alguien se acerca y nos dice, mirá, te ofrezco mi ayuda. Y bueno, como sea que reacciones por un problema o porque alguien viene y te quiere ofrecer su ayuda, hay que hacer algo, pero sería mejor reaccionar antes o no. Así que digan conmigo, me comprometo a hacer lo que Dios me llama a hacer, pero a hacerlo con efectividad. A ver, díganle al de al lado, hoy tenés que poner prioridades vos. Y siempre que tengamos prioridades correctas en nuestra vida, las cosas se van a ir ordenando de una manera espectacular. ¿Cuántos lo creen eso? Miren, los que son líderes, los que tienen grupos de racimo, los que tienen personas a cargo en el trabajo o los que tienen hijos, tienen que pensar lo siguiente. Nosotros, de alguna manera, quizás no podemos hacer que las personas hagan cosas a veces, porque hay personas que no quieren, ¿no? O le decís, mirá, ¿por qué no haces esto? Andá y hacé lo otro, y no obedecen, ¿no? Pero sí podemos hacerles ver qué es muy importante para el negocio, qué es muy importante para la familia, qué es muy importante para el ministerio. Hacerles ver, mirá, esto es muy importante. Entonces quizás no vas a lograr diciéndole, mirá, andá y hacé esto, pero sí podrías mostrarle las prioridades, decirle, mira, abriste el negocio hoy, mira, te quiero decir algo, acá lo importante hoy es que tenemos que vender, no sé, 10.000 pesos. Mira, lo importante hoy es que esté el negocio abierto, llueva, truene. Mira, lo importante, o sea, mostrarle cuál es la prioridad y que la persona entonces tome la motivación y diga, bueno, ¿es esto? Listo, me dedico a eso. ¿No es cierto? Amén. Bueno, ¿les puedo leer un versículo? En Juan capítulo 14, en el versículo 31. Les comparto algo que dice la palabra de Dios. Si nosotros tuviéramos las prioridades ordenadas en nuestra vida, hay problemas que nunca llegarían. Pero bueno, cuando llegan los problemas, por lo menos ordenemos la cosa y digamos, bueno, desde ahora me voy a organizar y estos van a ser mis prioridades. ¿Amén? No hay por qué esperar a que lleguen los problemas. Cada día, digan conmigo, a ver, cada día estoy más comprometido con lo que Dios me llamó a hacer.
Así que lo que Jesús nos pide en estos versículos es claramente que prioricemos las cosas según los compromisos que hemos asumido. ¿Hemos asumido hacer 20 cosas en la iglesia? Bueno, a ver, paremos un poco, ordenemos la situación. Nos hemos comprometido con 15 cosas en casa, ordenemos también eso. Pongamos el esfuerzo en hacer lo que hagamos, llevarlo a otro nivel. ¿Amén? Bueno, sí se puede, digan conmigo, yo puedo. Juan 14:31 dice la palabra de Dios: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. A ver, digan conmigo, como el Padre lo mandó. Hay una cantidad de veces que Jesús dice, por lo menos 12 veces encontramos en estos evangelios que Jesús dice, lo que yo hago es lo que me dice el Padre. Lo que yo hago es porque lo vi al Padre hacerlo. Lo que yo transmito es lo que el Padre me dijo. Todo lo que Jesús hacía era lo que él copiaba del Padre. Entonces Jesús recibía un modelo y lo transmitía. Y en todo lo que Jesús vemos que hace, siempre tiene esfuerzos priorizados. Por ejemplo, Jesús tenía un grupo de 70 seguidores que eran o 70 o 100, que eran prácticamente los discípulos, más las familias, más las mujeres que aportaban al ministerio de Jesús, más los seguidores que estaban con él y estaban acompañándolo, más los que él envió así de dos en dos, los 70. Entonces, pongámosle un grupo de 100 personas, 200 personas para sumar la familia. Andaba Jesús con un grupo así grande. Imagínense que donde llegaba revolucionaba todo. Pero este grupo grande no tenía contacto con Jesús todo el tiempo, las 24 horas. No, había un grupo que eran los 12. Cuando Jesús le enseñaba a la gente, le enseñaba en parábolas, pero después se juntaba con los 12 y les daba la explicación. Entonces ven que ya hay un esfuerzo distinto. A la gente con simpleza y con una historia. Y a los discípulos les hablaba en profundidad y les explicaba las cosas de otra manera. ¿Por qué? Y porque él entendía de que si él les explicaba a las multitudes lo que él le decía a los discípulos, no iban a entender. Entonces, el esfuerzo está enfocado. Ahora, de los 12, tenía solo 3 con los que tenía intimidad. No tenía intimidad con los 12. Tenía cercanía, pero intimidad con 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y con ellos salía por ahí, cuando iba a orar iba con ellos, que lo apoyen en oración. Entonces nosotros tenemos que entender de Jesús prioridades, orden, enfoque de fuerzas. Todo eso va a hacer que prosperemos. A ver, díganle al lado, este año vos vas a prosperar. En otras palabras, Jesús estaba diciéndole a los discípulos, yo quiero que todos se den cuenta de una cosa. Lo que yo hago es que a mí no me interesa lo que la gente dice. Lo que yo hago es lo que me dijo mi Padre. Y nosotros tenemos que pensar de la misma manera. Si vamos a andar haciendo las cosas por lo que otros dicen, por lo que otros nos aconsejaron, no, tenemos que enfocarnos y decir, a ver, tengo un papá espiritual, a ver, tengo un Padre celestial, a ver, tengo un líder, a ver, tengo un jefe, a ver, y ordenar las cosas y lo mismo hacia abajo y transmitir así como hemos recibido. Les quiero dejar ahí 3 cosas para pensar también y que ustedes puedan tenerlas en cuenta, que son importantes respecto a las prioridades. La primera cosa, que ya lo dije, pero lo quiero repetir, es que estar ocupados no equivale a ser productivos. Estar ocupados no equivale a ser productivos. Y yo creo que les debe pasar a muchos, que terminó el día súper cansados, llegan a casa y el esfuerzo. Termina la semana súper cansados. Cuando hacen las cuentas y miran, se nos pasó la semana, el mes, ¿y qué cambió? Al contrario, capaz que hasta empeoraron las cosas. ¿Qué es lo que nos entró? Al revés, capaz que hasta nos salió más. Entonces, ¿eso es cansador o no? Por eso, repito, que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es la siguiente. ¿Qué estamos logrando? Porque a veces nos preguntamos esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo pocas cosas, vamos a hacer más cosas, vamos a hacer esto, lo otro. No se trata de preguntarnos qué estamos haciendo, qué estamos logrando. Podríamos hacer menos y lograr más. Por eso decía lo del 80-20. Haciendo el 20 podés obtener los resultados del 80, en vez de hacer 80 y obtener un 20. Entonces, digan conmigo, me voy a esforzar y voy a obtener buenos resultados. En segundo lugar, tenemos que poner las prioridades, y esto es importante, porque cuando nosotros ponemos prioridades pensamos por adelantado, ya nos adelantamos. Las noticias que vienen después no nos agarran desprevenidos y nos agarran ya teniendo otra visión. Ya hemos pensado en lo que es importante y hoy nosotros tenemos que pensar lo mismo, sobre todo en momentos donde hay dificultad. ¿Vieron que cuando
que cuando a lo mejor las cosas abundan o sobran o cuando parece que va todo viento en popa, uno no pone foco, ¿no es cierto? Dicen, bueno, quizás gasto acá, allá. Ahora cuando empieza a apretar un poquito el bolsillo, uno empieza a ordenar o no. Y bueno, eso es lo que hace la gente. Pero nosotros no tenemos que esperar que llegue una situación así. Ya mismo ahora tenemos que priorizar las cosas. ¿Amén? Y en tercer lugar, hay veces que tomar decisiones de ordenar las prioridades va a ser doloroso y a veces va a ser incómodo. Porque vamos a tener que dejar algunas cosas y vamos a tener que ponerle más tiempo a otras que no le estábamos poniendo. Entonces, ¿se animan ustedes a llegar a casa hoy y hacer una lista? ¿Se animan o no? ¿Sí o no? A ver, levanten una mano y digan conmigo, Señor, yo tomo el compromiso de ordenar mi vida, ordenar mis prioridades. Todo lo que yo emprenda, con tu ayuda, sé que se va a ordenar. Gracias, Jesús. Amén. Hagámonos estas preguntas que les quiero dejar y después me gustaría volver a leerles un versículo. Pensemos en esto. Número 1. ¿Qué es lo que yo puedo hacer que otros no pueden hacer? Y yo les contaba la otra vez, se los vuelvo a contar, les contaba la otra vez que es normal, ¿no es cierto? Yo hoy, por ejemplo, en esta reunión, ¿se imaginan que estemos acá todos reunidos? Entonces, cuando empieza la reunión a las 8, ustedes llegaron y había unas pizzas tremendas, ¿o no? Bueno, imagínense que yo hubiera tomado la decisión de que yo tengo que hacer las pizzas. Ya no hubieran, ustedes no hubieran comido, hoy no comían. Pero imagínense que yo hubiera pensado y dicho, no, además de que las hago, las voy a servir yo. Entonces, imagínense, voy trayendo de a una, me matan ahí en la puerta, ¿o no? Claro, pero después de eso yo digo, no, además de eso, yo voy a dirigir la adoración y la alabanza. Imagínense, porque después encima voy a predicar. Entonces, tengo que preguntarme, a ver, ordenar un poquito y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer que otro no va a hacer? Ah, bueno, yo tengo que predicar. Eso no lo va a hacer otro hoy. Bueno, no sé, yo dejo el micrófono, alguno lo agarra, pero bueno, ¿qué es lo que a mí me toca hacer hoy que no me va a reemplazar otro en este momento? Es predicar. Listo, ahí me voy a enfocar y en eso me voy a preparar. ¿Las pizzas las pueden servir otros o no? ¿Y lo van a hacer mejor o no? Bueno, ustedes también van a predicar algún día y lo van a hacer mejor que yo, más vale eso desde ahora. Pero díganle al de al lado, es cuestión de pensar qué es lo que vos podés hacer y qué es lo que otros pueden hacer. En segundo lugar, también tenemos que pensar cuáles son las cosas de las que estamos haciendo que nos dan más ganancias o más resultados. ¿Cuáles son las cosas que estamos haciendo que nos dan más ganancias o más resultados? Y ahí cada uno pensará, si es que ustedes tienen varios negocios, porque acá algunos van a tener muchos negocios. Si es que ustedes tienen diferentes trabajos, si es que tienen diferentes servicios que brindan o que hacen, o incluso que hacen para el reino, o incluso qué es lo que da más resultados. Y ahí elegir y decir, esto lo voy a dejar, en esto voy a ponerle más tiempo, en esto voy a meter más esfuerzo. Y en tercer lugar, por último, tendríamos que preguntarnos cuáles son las cosas que amamos. ¿Cuáles son las cosas que amamos? De todas las que hacemos, ¿cuáles son las que más nos apasionan? Y sobre esas poner más fuerza. Porque claro, a lo mejor de todo lo que estamos haciendo hay cosas que les tenemos más ganas o más nos gusta más y hay otras que no tanto. Bueno, la pasión es lo que mueve la rueda en nuestra vida y lo que hace girar las cosas, es como el combustible del auto. Entonces nosotros tenemos que ponerle esfuerzo a las cosas que amamos. ¿Amén? Bueno, a ver, otra vez digan conmigo, me voy a ordenar. Y es muy simple, simplemente sentarnos y hacer una lista. Está bueno, ahora ustedes tienen, ¿cuántos tienen teléfonos inteligentes, celulares y eso? ¿Tienen? Bueno, hay muchas aplicaciones que ustedes se pueden bajar, en las cuales ustedes pueden hacer listas. Y las aplicaciones de ahora están buenas porque ustedes hacen la lista de lo que tienen que hacer en el día y al costadito tiene como un circulito o un botoncito que cuando ustedes ya la hicieron la marcan y la tachan. Y después hacen la otra y la marcan. Y así, hay varias aplicaciones que hacen eso. Y eso está bueno. ¿No se siente bien cuando uno hace una lista de cosas y las terminó? ¿Se siente bien o no? Y bueno, lo pueden hacer ahí en el celular también. Lo mismo ordenar en cuanto a nuestro trabajo, nuestras prioridades, se puede. Así que digan conmigo, voy a armar un plan. Déjenme que les recuerde una historia. Miren, por último, enseguida quisiera orar con ustedes. Pero hay una historia muy interesante, que es la historia de Juan el Bautista. Yo les decía esto, en Juan 14:31, Jesús dice que Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera, y en un montón de versículos más lo repite. Hay una historia interesante, digo, Juan el Bautista está preocupado y lo ve a Jesús hacer cosas y comienza a preguntarse,
¿será que este es el Mesías que iba a venir? Esto es rarísimo, porque Juan el Bautista, un profeta tremendo, el que lo bautizó a Jesús, el que le abrió el camino para que Jesús después pudiera hacer lo que hizo. Jesús habla de Juan el Bautista como diciendo, no hubo otro como él, ni va a haber otro como él. Y este está diciendo, porque le manda a preguntar a Jesús, desde la cárcel le dice, ¿sos vos el que iba a venir? O sea, es terrible eso, ¿o no? Es tremendo, pero en realidad tiene que ver con una cuestión de expectativas, de que Juan estaba esperando que Jesús hiciera cosas que Jesús no estaba dispuesto a hacer, porque él no iba a hacer lo que la gente quería, ni lo que los profetas querían. Jesús iba a hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Entonces no tiene que ver con nuestras miradas ni con la mirada de la gente, tiene que ver con hacer lo que Dios nos mandó a hacer y punto. Entonces hay que preguntarse hoy y decir, ¿para qué me mandó Dios a esta tierra? ¿Para qué Dios me puso en esta iglesia? ¿Para que venga y esté sentado mirando de lejos? ¿Para qué Dios me dio lo que tengo en la mano? ¿Para que a mí me vaya bien y los demás miren de costado? ¿O por qué me está pasando esto que me está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ordenar? Y no tiene que ver con lo que la gente piensa otra vez, tiene que ver con lo que Dios dice. A ver, díganle al de al lado, es lo que Dios dice. La gente no necesariamente conoce la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer. La gente no entendía nada de lo que Jesús hacía. Es más, lo criticaron por los métodos que tenía. Entonces, quiero que sepas de que la gente te va a criticar, a lo mejor, solo por venir a la iglesia, la gente te va a criticar por sembrar en el reino, la gente te va a criticar cuando abras un negocio, cuando hagas algún emprendimiento, cuando hagas algo, la gente va a hablar, pero la gente no conoce la voluntad de Dios para tu vida. Pero Dios que está en los cielos conoce la voluntad para tu vida y Él sabe que las cosas que emprendas con sabiduría te van a ir bien. Amén, digan conmigo, me va a ir bien. No tendríamos por qué andar pensando en hacer lo que le gusta a la gente. De hecho, muchas personas tienen ideas distintas de cómo se debería de hacer y esperan que así se hagan las cosas, pero nosotros tenemos que hacerlas como Dios dice, amén. No tenemos por qué andar dándole el gusto a la gente. Y tenemos una sociedad, sobre todo la nuestra, que es llena de opinólogos. Ahora todos opinan de economía, ahora todos opinan de fútbol, todo viene el mundial, todos van a ser, ¿no es cierto?, entrenadores, directores técnicos, todo el mundo sabe de todo, pero nadie hace nada. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a mirar lo que la gente dice, lo que es más popular, lo que queda mejor delante de los demás? Porque Jesús nunca hizo las cosas a la manera popular. Jesús hizo lo que el Padre le dijo. Amén. Así que les quiero dejar algunos principios más y vamos a orar. Primero, todo líder que ordena su vida sabe que tiene que poner primero lo primero. Primero lo primero. Y primero es Dios. Primero es Dios. Digan conmigo, primero Dios. A mí me gusta porque compartimos una materia en el centro de entrenamiento que se llama matrimonio, familia y ministerio, ¿no? Entonces hablamos de ordenar las prioridades, sobre todo los que son ministros, ¿no? Los que son pastores o evangelistas, ¿no? Bueno, y hablamos acerca de este orden y de las prioridades. Y siempre decimos lo mismo, el orden es Dios primero. Cuando digo Dios no estoy diciendo la iglesia, no estoy diciendo mi llamado, estoy diciendo Dios, mi relación personal con Él. Lo que Él diga yo hago. Eso es para todos, digan conmigo, es para mí. Segundo, la familia, porque mi primer ministerio es mi familia. Jesús lo dijo, la palabra lo dice, que si nosotros no podemos salvar a nuestra familia, menos podríamos salvar al mundo. ¿De qué sentido tendría que yo salve al mundo y pierda a mi familia? Mi primer ministerio, mi primer grupo de racimo, mi primera iglesia es mi familia. Esa es la que yo tengo que cuidar. En segundo lugar, mi familia. Y en tercer lugar, entonces está mi llamado, mi oficio, mi trabajo, lo que me dedico a hacer para ganarme la vida o lo que Dios me llamó a hacer, como sea. Pero ese es el orden de las cosas. Y así tiene que funcionar. Amén. Y yo les contaba, ¿no?, que en la medida en la que yo muevo el orden, las prioridades, el efecto es importante porque hay un efecto en nuestras vidas, ¿no? El efecto es instantáneo. Entonces, por ejemplo, Dios primero, segundo mi familia, tercero mi oficio, llamado, como quieran llamarlo. Si yo pongo por arriba el oficio, llamado o el trabajo, por arriba de la familia, ¿qué va a pasar? Va a crecer un poco eso, pero va a decrecer mi familia. ¿O no? ¿Sí o no? Y cuando yo hago al revés y dejo la familia arriba y pongo abajo el oficio, el trabajo, el llamado, el ministerio, lo que sea, entonces me aseguro que mi familia va a estar donde tiene que estar.
Pero hay algo que es real. Si en algún momento de mis días o del mes o de la semana yo no le pongo esfuerzo y priorizo un poquito más, nunca tampoco voy a crecer demasiado. Entonces hay algo que decimos y que es real. Habrá momentos donde el trabajo, el ministerio o tu oficio va a ocupar un par de días más, quizás como prioridad, pero tiene que volver a su lugar, porque ese no es su lugar natural, ¿o no? A mí me pasa, por ejemplo, qué sé yo, en lo que es el ministerio, el llamado, hay meses donde estoy todos los días en la iglesia y después aflojo un poco y no es tan así. Y después uno hace un viaje y son días donde, y de repente, no sé, hay un congreso y son días donde estamos al 100%, pero después volvemos a ordenar las prioridades y otra vez la familia está primero, ¿o no? Y lo mismo les pasa a los demás con el trabajo. Hay momentos donde hay que esforzarse, darle, porque es el empujón para que crezca, pero tiene que volver a su orden natural, ¿o no? El problema es, o son las personas que no vuelven las cosas a su orden natural. Y entonces el trabajo o el ministerio está primero antes que la familia. Y lo que pasa, ya lo saben, porque yo lo he visto, hasta he visto pastores perder a los hijos, lo que pasa es que perdemos la familia. Pero Dios te llamó a administrar tu familia, a ganar tu familia. ¿Amén? Entonces es muy importante. Primero, lo primero. Y si Dios está primero, significa que esté primero en todo. Primero en mis finanzas, primero en mi tiempo, primero en mis deseos, en mis anhelos, en todo. ¿Amén? En segundo lugar, podemos recordar y decir de que los líderes ven todo. Los líderes ven todo, pero se concentran solo en lo importante. ¿Amén? Entonces ustedes, si de repente hay acá un dueño de un negocio o un gerente de una empresa o un gerente de algún área, tiene que saber, un buen líder lo ve todo, pero se concentra en lo importante. Se concentra en lo importante. No puede hacer todo, puede verlo todo, pero se concentra en lo importante. ¿Amén? Y en tercer lugar, los líderes comprenden de que tienen que ubicar personas en los lugares que tienen que estar y en el lugar que estén tienen que hacer que todos ganen. Por ejemplo, a ver, se los voy a decir así. A mí me gustaba lo que decía Basile, ¿no? ¿Cómo era que él decía? El inodoro va en el baño, ¿no es cierto? La cocina va en la cocina y la cama va en la habitación, ¿o no? Pero ¿por qué él decía eso? Como diciendo, el 9 tiene que ser un 9. ¿Sí? El defensor es defensor, no voy a agarrar un defensor y lo pongo de 8. No, como vieron que ahora hay inventos de todo tipo, ¿no? Pero muy simple el tipo, ¿o no? ¿Es verdad o no? ¿Lo conocen a Basilio o no? Ah, bueno, yo no lo quiero recordar mucho porque una vez fui a la cancha y él estaba del otro lado. Y bueno, no me hagan hablar. 7-1, no sé, bueno, no sé, no. Ese día en el quinto gol agarré las cosas y me fui a casa. Dije, basta, hasta acá llegamos. Pero, tipo muy sencillo, ¿no? Ahora, es cierto, tengo que ubicar a las personas en un lugar donde haga que todos ganen, que el equipo funcione. ¿Por qué voy a andar inventando? ¿No? ¿Qué voy a querer la pólvora? Agarro uno y lo pongo allá arriba. El de allá arriba, vení, a vos te pongo abajo. ¿Para qué? Cada uno tiene un lugar y tiene que estar en el lugar donde todos ganemos. ¿Amén? Díganle al de al lado, donde todos ganemos. Amén, en nombre de Jesús. Me acompañan a orar en unos minutitos. Les quiero leer un versículo más. Efesios capítulo 1. Dios se deleita en nosotros y siempre quiere compartir tiempo con nosotros. Por eso digo que tiene que ser Dios nuestra prioridad. Pasar tiempo con Dios tiene que ser una prioridad. Por eso Dios le dijo a Josué, ¿querés que te vaya bien, que tengas éxito en todo lo que hagas, que prosperes en todas las cosas? Listo. Medita en la palabra de día y de noche. Pasá tiempo con la palabra de día y de noche. Y todo lo que emprendas te va a salir bien. Amén. Nos enfocamos en Él porque descubrimos que Él se enfoca también en nosotros. Y Dios nos ama, Dios se enfoca en nosotros todo el día. La Biblia dice que los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Así que Dios está enfocado en nosotros todo el tiempo. Y nosotros nos enfocamos un ratito el jueves, un ratito el domingo, o por ahí el rato del sábado. Nos enfocamos en Dios en la semana un momentito. Tenemos que entender, como Dios se enfoca todo el tiempo en nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? También tendríamos que enfocarnos más en Él. ¿Amén? Muy bien, Efesios 1:4, ¿lo tienen? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. O sea que Dios pensó en nosotros antes de crear el mundo, pensó en nosotros
durante la creación, pensó en nosotros cuando nosotros no habíamos ni nacido, pensó en nosotros cuando nacimos, piensa en nosotros cuando vivimos y va a seguir pensando en nosotros cuando nos vayamos de esta tierra. El centro del enfoque de Dios somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros tendríamos que deleitarnos también en enfocarnos en Él. ¿Amén? Digan conmigo, me voy a enfocar más en Él. Les dejo esto para hacer, porque a ver qué podríamos hacer de manera práctica y sencilla en casa para poner en acción todo esto. 3 cosas que podríamos hacer. La primera, programar un momento en el día, 5 minutos en el día, para revisar las prioridades del día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Con qué me junto hoy? ¿Cuánto tiempo le doy a esto? ¿Cuánto tiempo le doy a lo otro? 5 minutos todas las mañanas para ordenar las prioridades del día. Dedicar un momento, programar un momento en especial para eso. ¿eh? En segundo lugar, dedicarle la cantidad de tiempo a cada cosa que le debería de corresponder. En vez de dedicarle tanto tiempo a las pavadas, dedicarle más tiempo a lo importante. Está bien, a veces podemos pasar tiempo mirando algo o salir, eso no está mal, pero ver cuáles son las prioridades. Y tercero, comparar eso que hemos escrito con lo que veníamos haciendo y con las cosas que nos quedaron pendientes. Yo estoy seguro que, ¿cuántos tienen acá cosas pendientes todavía? Que dijeron el año pasado las voy a hacer, terminó el año y no la hicieron, no la hicimos. Todavía las tenemos. Bueno, tenemos que comparar nuestra lista de la semana, nuestra lista del día, con las cosas que todavía no hemos terminado de hacer. A ver si podemos aportarle tiempo a esas que quedaron sin hacer. ¿Amén? Los invito a cerrar sus ojos ahí un minuto y hacer esta oración conmigo y que pensemos un poquito más. ¿Cuáles son las cosas prioritarias en nuestra vida? Si no las ordenamos nosotros, nadie las va a ordenar. Dios no va a hacerlo en nuestro lugar. Y si nosotros no priorizamos lo importante, le vamos a estar priorizando cosas que no tienen importancia y así nos va a ir. Así que hoy es un buen día para pensar y para priorizar las cosas que tenemos que priorizar. Amén. Dice la Biblia en Sofonías capítulo 3, verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios está esperando que nosotros podamos invertir tiempo prioritario con Él. Él se regocija, Él canta, Él se alegra, Él llora. Él vive los momentos con nosotros de una manera muy especial y particular. Y yo sé que ustedes también y que nosotros también lo vamos a hacer, porque estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar. No hay nada más lindo que estar en la presencia de Dios. Y hoy Dios quiere que podamos ordenarnos y priorizarnos. Yo lo felicito por ordenar su día para estar hoy acá esta noche. Por lo menos este momento que están dedicando a oír la palabra, sé que les va a ser muy productivo. Y sé que Dios les va a hablar y que Dios les va a multiplicar las cosas que emprendan esta semana. Así que con tus ojos cerrados, vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar, pensando si estamos haciendo las cosas como Jesús las hacía, porque si no, ¿cómo hacemos para que Dios se pueda mover a nuestro favor si nosotros no estamos presentándole a Dios el escenario para que Él lo haga? ¿Cómo hacemos para que Dios se mueva si nosotros no le abrimos el camino? Amén. Yo siempre me pregunto lo siguiente, lo que hago, ¿me lo pidió Dios? Y lo segundo, lo que hago, ¿bendice a otros o me bendice a mí solo? ¿Me bendice a mí solo o bendice a otros? Porque si me bendice a mí solo, entonces para mí eso no es una prioridad. Mi vida está, por lo menos la mía, yo dije, la pensé así, dije, voy a priorizar en mi vida lo que bendiga a los demás. Y cuando digo los demás me refiero a mi familia, mi iglesia, mi ciudad, mis amigos, las demás personas. Entonces yo pienso y me pregunto, ¿lo que estoy haciendo bendice a otros? Porque si me bendice a mí solo, entonces no es importante. Y no está mal que haga cosas que me bendigan a mí, pero no es importante para mí. Para mí es más importante bendecir a los demás. Lo bueno es que cada vez que bendigas a otros, Dios te bendice. Dios te bendice. Porque hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Y esa es la mejor manera de asegurarse en esta vida de que haya retribución. Sembrar en otros va a asegurarnos que sea Dios el que siembre en nosotros. Y Dios no es deudor de nadie. Ahora, hay personas que de manera codiciosa acumulan para sí mismos, trabajan para sí mismos y en algún momento la pierden, en algún momento no les funciona y algo sale mal.
pero aquellos que siembran en otros tienen la garantía de que Dios les va a pagar. Y Dios paga, Dios paga, Dios no le debe a nadie. Así que hoy, otra vez, pensemos cuáles son las prioridades en nuestra vida. Jesús estableció orden en las cosas y dijo: aquellos que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, recibirán todas estas cosas. Así que otra vez te felicito y declaro sobre tu vida que Dios te va a ayudar y el Espíritu Santo te va a guiar a ordenar y priorizar las cosas importantes. Que en el nombre de Jesús Dios hoy mismo te dé ideas divinas para poder solucionar y desarmar a lo mejor algún lío que haya en tu vida personal, y que el Espíritu Santo te dé las palabras correctas y que Dios te dé los recursos para poder ordenar todas las cosas. Oramos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros, por bendecir nuestras vidas, por ayudarnos a ordenar todo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que emprendamos de tu mano va a prosperar, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría del cielo, entendimiento, para poder hacer las cosas que nos llamaste a hacer. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y declaramos que mientras estemos en esta tierra, seremos de bendición a otros. Gracias, Padre. Con una mano arriba, digan conmigo: gracias, Señor, porque me llamaste a lograr cosas, a alcanzar resultados, y lo voy a hacer para tu reino, para tu gloria, no para la mía, para tu gloria, Señor. Gracias por darme fuerzas, por darme los recursos. Hoy declaro, mis prioridades están ordenadas. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Le podemos dar un lindo aplauso a Jesús y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Declaramos que Dios te da sabiduría para poder priorizar lo importante y algo bueno va a suceder. Amén.